somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo. Bueno, el mensaje de hoy se llama heme aquí. Heme aquí. Y como yo siempre les digo, todos los mensajes tienen que tener un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque si no tiene un fundamento bíblico son palabras bonitas. Y a veces la gente me dice, ay, pastor, eso me conmovió. Y hay gente que escucha testimonios acá en la iglesia y, oye, el pastor era malo, o la pastora era mala, no sé qué, se va a decir era malo. Y se les olvida que el tema, el punto es, el centro de todo es el Señor, que en medio de su misericordia y de su amor nos rescató y nos transformó. Entonces, por eso lo que usted no debe olvidar nunca son los fundamentos bíblicos que tienen que ver con el mensaje. El fundamento bíblico de hoy es Isaías 6, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Pero ahora, voy a echar un poquito para atrás porque quiero decirle, cuando yo pienso en esta expresión, heme aquí, que hay muchas canciones y de pronto hasta el final cantamos una de esas, pienso en todos los personajes bíblicos que de una u otra manera dijeron, Señor, heme aquí, heme aquí. Siempre hay un deseo en el corazón de Dios para con la humanidad, para con la sociedad, pero desafortunadamente, pero Dios no te coge a la mala y te agarra por el moño y ven que tienes que servirme y tienes que... No. Siempre Dios muestra su gloria, muestra todo, su poder, su amor. Y hay hombres que en respuesta a eso dicen, Señor, heme aquí. Yo acepto esa misión. Les pongo un ejemplo. No todo el mundo trabaja con personas que tienen que ver con las condiciones que vimos ayer. ¿Me entienden? Tenemos unos hermanos, de pronto alguno vi por ahí que estaba conectado, que trabajan en no sé si llamarlo así, en las cárceles de menores, en los lugares estos como asomenores, donde hay menores infractores. No todo el mundo tiene ese llamado a entrar a ese lugar. No todo el mundo tiene el llamado a ir a las cárceles. No todo el mundo tiene ese llamado de ir por ejemplo, como íbamos antes, a los pabellones de niños con cáncer. No todo el mundo tiene ese llamado, o no todo el mundo dice, Señor, yo veo esta necesidad, heme aquí. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Usted sabe cuál es la franja de necesidad o de población más creciente en el mundo en este momento? Cuando hay una franja de población que está creciendo o que uno identifica que tiene una gran necesidad de Cristo Jesús, eso le llaman campo blanco. ¿Usted sabe cuál es el campo blanco más grande identificado en los últimos tiempos? El campo que llaman LGTBIQ+. Ese es el campo más grande en este momento, que necesita gente que se atreva a predicarles a ellos con amor. Ahora, sí se le está predicando, ¡sí! Arrepiéntete cuando se te quite la no sé qué cosa esa, bajito en sal, vente para acá y tal, ven, no sé. Hay gente que esa es la forma en que predican a ellos, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que ellos van a venir al Señor con ese tipo de mensaje? No van a venir. El mensaje tiene que ser diferente. Y no todo el mundo ha dicho, Señor, heme aquí, yo quiero ir a predicarle a ellos. Porque hay gente que piensa que eso se le va a pegar, que van a hablar mal de ellos. Miércoles, si me ven hablando con no sé qué, van a creer que yo soy igualito y tal. Entonces, no todo el mundo se atreve a pagar el precio.
para ir a esta población y decirle, Jesús te ama y tiene un plan también para tu vida. Ahora, bueno, estoy hablando un poquito, vamos a entrar en la palabra. Isaías capítulo 6, versículos del 8 al 13. Este va a ser el fundamento, pero usted sabe, para poder entender una porción tenemos que mirar lo que hay alrededor, lo que se llama el contexto. Dice Isaías, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápale los oídos y ciérrale los ojos. Y de esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo le dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él me contestó, hasta que sus ciudades queden vacías y sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Y si aún sobrevive una décima parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada, pero así como el terebinto o el roble deja un tocón cuando se corta, también el tocón de Israel será una semilla santa. Ahora, aquí hay muchas cosas que de pronto ustedes no entienden, pero quiero enfocarme en lo más sencillo. Lo más sencillo es que aquí Dios dice aquí, ¿quién irá por nosotros? O sea, los que entendemos que nosotros, ese es plural, ¿cierto? ¿Quiénes son nosotros? Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando Elohim, o sea, Dios en plural. No son varios dioses, es un solo Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, no tres dioses. Un solo Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ahora, ese Dios que se nos ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, estaban aquí hablando y dijeron, hagamos al hombre, bueno, en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahora aquí está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Ahora, ese irá por nosotros, estamos hablando antes de Jesús, porque usted se recuerda que muchos años después de este momento histórico en Isaías, muchos años después, el mismo Dios se hizo carne. ¿Por qué? Bueno, era parte de su plan, pero también porque él envió profetas para que se arrepintieran y el pueblo de Israel y el mundo no se arrepintió. Por ejemplo, los profetas los mataron, los descuartizaron como a Isaías. Hicieron de todo, no los escucharon. Entonces por eso fue necesario que el mismo Dios, el Verbo, como dice Juan, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y bueno, eso más adelante, que eso es lo que vemos en el segundo punto o el segundo fundamento, que dice María, la madre de Jesús. O sea, otra gran mujer que dijo, o otra persona que dijo, heme aquí, he aquí a tu sierva, dijo ella. O sea, se dispuso a ser usada por Dios. Entonces, uno en el Nuevo Testamento, uno en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos en Isaías, el del Antiguo Testamento. Quiero hacer como ese contexto, explicar todo eso para que usted también pueda saber por qué se dice eso. Ahora, esto está en el libro de Isaías. Yo digo, Isaías, Antiguo Testamento. Todavía Jesús no había venido. Isaías tuvo la revelación de Jesús. Hay varios pasajes donde él habla del Mesías prometido, del Cordero y todas esas cosas, pero todavía Jesús no había venido. Y aun cuando no había venido, era importante que se conociera y fuera revelado él como la única opción de arrepentimiento verdadero. O sea, nosotros. O
para nosotros. El plan de Dios para nosotros. Ahora, fíjese usted una cosa más, hablando del contexto. Estamos en el capítulo 6, ¿cierto? Y en el capítulo 6 comienza diciendo: en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono. Al borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, fíjense, dice, el año en que murió el rey Uzías, había una gran tragedia nacional cuando vino esta revelación y cuando Isaías aceptó este llamado. Ahora, ¿eso por qué es importante? Porque, amados, muchas veces el llamado de Dios ocurre en medio de condiciones que no son favorables. ¿Y sabe por qué, amado? Porque a veces cuando todo está bien, yendo bien, cuando estamos ganando buena plata, cuando estamos saludables, tenemos problemas en la familia, entonces nos olvidamos de Dios. Pero tienen que pasar cosas que nos sacuden, como para que nosotros volvamos la mirada a Él y terminemos rindiéndonos a Él. Mientras eso no ocurre, yo hago lo que quiero, yo suplo, yo. Pero se necesita que pase algo para que entonces nosotros reflexionemos y entonces nos volvamos a Él y volvamos a enfocarnos en el Señor. Ahora, Uzías era en ese momento el rey perfecto. Era un hombre, comenzó a reinar desde que tenía 16 años. Y desde que comenzó a reinar, su propósito era las cosas de Dios en medio del reino. Y además y entonces comenzó a conquistar territorios, comenzó a ampliar el territorio. La gente que creía que podía abusar de Israel comenzó a temerle a Israel. Los filisteos comenzaron a poner freno atrás, ¿no? Con la gente del reino de Uzías no nos metemos, porque ese rey los protege. Dicen que llegó a tener un ejército de más de 350,000 soldados y todos bien armados. Entonces todo el mundo temía, y entonces Israel se sentía orgulloso de su rey, porque entre otras cosas también era un hombre sabio, justo. Usted sabe, en esos pueblos el problema de la provisión también es complejo, y fue un hombre que se preocupó por la agricultura, crear regadíos y todo. O sea, Israel se convirtió en un reino, o Judá se convirtió en un reino próspero. Todo lo que ese hombre estaba tocando prosperaba. Pero hay aquí el problema. Cuando nosotros a veces todo nos va bien, ¿qué ocurre? Nos inflamos. Entonces Uzías se llenó de orgullo y ya creyó que él era la última Coca-Cola del desierto. Sin mí Israel no va a funcionar, y le cayó lepra. Y tuvo el final de su reinado fue aislado, porque la lepra se lo fue comiendo hasta que murió. Tremenda muerte dura. Y eso ocurre, amados, cuando tenemos orgullo. Cuando tenemos orgullo, a veces Dios pone cosas que generan en nosotros hasta vergüenza. Pero no es que Dios se ha olvidado de nosotros, hemos sido nosotros que hemos tomado una actitud orgullosa. Dice la Escritura en Proverbios: antes de la caída está el orgullo, la soberbia. A veces cuando nosotros decimos: ay, ¿por qué me pasó esto? Amado, tal vez Dios está trabajando con tu soberbia. Y soberbia no es que te inflas, sino que a veces no tienes en cuenta a Dios en las decisiones, en los pasos que das. Y a veces también tiene que ver con la actitud con la que te manejas las cosas. Entonces, como dicen los pelados ahora, paila, tropieza y
Y entonces, Señor, has olvidado de mí. No, no, no. Tan no se ha olvidado de ti que quiere trabajar con tu orgullo y tu soberbia. Si no le importaras a Dios, siguiera creciendo tu orgullo y siguieras destruyéndote. Pero te ama tanto Dios que te pone un freno para que reflexiones y recompongas tu andar. Tanto te ama Dios. Y Dios amaba a su pueblo Israel. Pero el orgullo que estaba creciendo en la vida o que creció en la vida de Usías, llevó a que el mismo pueblo también se sintiera orgulloso y se quisiera olvidar de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Por eso es que ahí comienza a hablarlo, endureceré el corazón de este pueblo. Y ahí también sabes una cosa, es interesante porque a pesar de que Isaías era un hombre escogido por Dios, tenía un propósito para cumplir, eso no quiere decir que iba a ser bien recibido. Muchos de nosotros a veces estamos haciendo lo bueno y a veces la gente no nos paga igual. Y a veces le hablamos, creemos que porque le vamos a hablar del amor de Dios a la gente lo va a aceptar. A veces no es así. A veces no es así. Pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces yo le voy a dejar de hablar que se baila para el infierno, ¿no? Así como Dios lo ha hecho con nosotros, sigue hablándonos, sigue estando ahí, para que nosotros un día, cuando nos pasen estas cosas, entonces reflexionemos y nos acordemos de Dios. Podamos volver a Él y Él pueda levantarnos. Es interesante, pero la Biblia nos habla de oportunidades. Incluso dice, el justo 7 veces tropieza. ¿Y qué pasa? Y Jehová lo levanta. Debería decir al revés, ¿verdad? El justo nunca tropieza, porque cuando se tropiece se vaya para el infierno. No dice eso. La palabra está hablando de la misericordia de Dios. Amado, si no fuera así, nosotros no estuviéramos aquí. Comenzando por el suscrito. Sigo tropezando con cosas, sigo luchando con cosas, y Dios levantándome y mostrándome su misericordia y su amor. Yo quiero contarles les he hablado muchas veces de estos temas y de pronto algunos se sentirán aburridos, pero el tema de mi salud a veces golpea, me ha golpeado fuerte, porque saben una cosa, hermano, el tema de salud me muestra las dos cosas. Número uno, cómo yo, por andar en mis deseos, en lo que me gustaba, en lo que yo quiero, cómo destruí lo que Dios me dio. Yo te digo, por ejemplo, usted sabe, cuando estaba en 130 y pico kilos, ¿me entiende? Comía lo que me daba la gana cuando me gustaba y a mí me importaba si me iba, porque en ese momento estaba mucho más joven y yo creía que no me iba a pasar nada. Y yo les he contado el día que me hice el examen, el peso ese, que incluso no le estoy haciendo ni publicidad ni nada de esas cosas. Fui la semana pasada a preguntar por un médico que es amigo de nosotros, a Smart Fit, y vi la pesa esa que es como una pesa que uno se monta, la báscula, que te mide no solamente el peso corporal, sino la grasa en las vísceras y un poco de cosas, la edad metabólica. Y en ese momento, cuando me pesé, el médico el médico amigo el doctor Padilla, me dijo: Pachito, ¿cuántos años tienes tú? En ese momento tenía, ¿cuánto, mi amor? 51. Pero la edad metabólica, o sea, el funcionamiento de mis órganos, eran como de una persona de 68 años. O sea, mi cuerpo metabólicamente más viejo que mi edad. ¿Por qué? Por mis excesos. En las comelonas, en las no sé qué cosas. Hay una frase que decimos: los cristianos no tomamos ni fumamos, pero comemos y nos reímos y lo celebramos. Y resulta que con ese exceso destruimos el cuerpo. En estos días
me hice un examen que yo no, o sea, me lo mandó el médico y uno dice, bueno, yo voy a hacérmelo, pero realmente me mandó a hacer dos exámenes, uno del corazón, un ecocardiograma y otro examen del cerebro. Eh, y el de ¿para qué eco? Si yo ni fumo, yo estoy haciendo mis ejercicios, corriendo, caminando. Eso está bien, el mango está bien, eso no es problema. Amados, y el reporte médico no fue nada grave, pero el médico me dijo, en un año hay muchos cambios. Entonces yo comencé a preguntarme, pero ¿por qué insuficiencia, no sé qué cosas? ¿Por qué? Entonces el médico me explicó, número uno, porque por muchos años fuiste hipertenso, más de 30 años, tomando la famosa losartán esa, por el tema de la presión. ¿Y por qué la presión? Por todas las cosas que usted sabe que por muchos años tuve. Y hay otras cosas también, otros problemas ahí que encontraron. Digo, no te preocupes, sigue caminando, sigue trotando, pero todo tenía que ver con los excesos que tuve en mi vida. Ahora, yo te digo, si en mi corazón aparecen esos excesos que nada más han sido de comida, imagínate tú si yo hubiera continuado con la vida del trago y todas las cosas que mi papá tenía. A mi edad mi papá ya había tenido no sé cuántas intervenciones en el corazón. Ya le habían puesto stent y un poco de cosas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos, creemos que no vamos a salir, creemos que vamos a salir ileso. Pero todo tropiezo tiene su razón de ser. Y muchos de esos excesos y tropiezos tienen que ver porque nos olvidamos de lo que Dios mandó en su palabra. Yo recuerdo un miércoles cuando comenzamos a estudiar los libros de Levítico, y yo recuerdo que el libro de Levítico es el libro de los levitas. Los levitas son los que sirven al Señor. Y ese libro creo que arrancó fue Lourdes. Y Lourdes arrancó diciendo, lo que estoy viendo es que todo esto tiene que ver con la comida, pastor. En esa época yo estaba 130. Yo me la quedé mirando y yo dije, Dios mío, habla Jehová. Habla Jehová. Y de verdad, Dios se ha preocupado por nuestra salud siempre. Sino que nosotros creemos que no lo necesitamos. Y amados, entonces ahora, cuando cumplí 53 años y viendo todas esas cosas, uno dice, ay, si yo me hubiera cuidado, ay, si yo hubiera comenzado antes. Ay. Pero cuando Dios me habló, no lo atendí, porque yo creí que yo sabía, que no lo necesitaba. Entonces, amados, como Isaías, ¿y ahora qué ocurre en mi vida? Vivir cada día dependiendo de Dios y tratar de terminar mis años de la mejor forma saludable y como Dios me ha mandado a que viva. Entonces, pero ya las consecuencias están ahí. Entonces, necesitamos, antes que ocurran estas cosas en nuestra vida, amados, escuchar lo que Dios nos habla y hacer los cambios. Hacer los cambios en nuestra vida. Ahora, son mis temas personales, pero tal vez los tuyos son otros. ¿Cuáles son esos temas con los que tú a veces juegas y crees que puedes y que tienes el control? Entonces necesitas ponerle límite ahora para que el día de mañana no pongas las manos en la cabeza. Ay, ¿por qué yo no le hice caso? O en el peor de los casos, ¿por qué Dios es injusto? Dios no es injusto, te habló, te advirtió, pero a ti no te dio la gana de oírlo y de tomar las recomendaciones. Y a veces, ay, pastor, es que eso es muy duro. Y dice, bueno, sí, pero maduro es estar un día tirado en una cama porque nunca escuchaste el consejo y te dio una isquemia o te está pudriendo por dentro, etcétera, tantas cosas que desafortunadamente uno no quiere que nadie viva. Entonces, este es el tiempo para oír y para tomar las decisiones. Ahora,
Eh, Hay una cosa también que es interesante. Usías fue discipulado por Zacarías, por el gran profeta Zacarías. Y por eso al principio de sus años fue un hombre temeroso de Dios. Pero al final de sus años se llenó de orgullo, como vengo diciendo. Y amado, lo importante no es que algún día tú fuiste cristiano, que algún día tú serviste al Señor. Lo importante es que hasta el final de los días, de tus días, tú sirvas al Señor y temas al Señor. Hasta el final de tus días. Yo, sabe, amado, mi esposa y yo hemos estado hablando y estamos un poco tristes porque muchos de los que vimos dejamos firme en el Señor, en Cartagena y en otros lugares, hoy están en el mundo, como dice uno. Nos da tristeza ver a la juventud, jovencitos que vimos crecer con mis hijos y ver en lo que andan. Nos da tristeza. Y todos dicen, pastor, cuando yo esté más viejito, ya yo tengo la verdad en mi corazón. Amado, a veces algunos no van a tener la oportunidad. Hay un pastor, mi hermano, yo admiro mucho la lucha que él tiene, pero uno de sus hijos, cabecita loca, como dicen por ahí, hincha del Real Cartagena, y el Real Cartagena iba a jugar. No estoy diciendo que el fútbol sea pecado ni nada de eso. Usted sabe que a mí me gusta el fútbol. Pero siguiendo al Real Cartagena y tal, y los amigos y tal, y en el mundo y tal, se fueron para Medellín. Pero como no tenían plata, se montaron en una mula. En la parte de atrás, usted sabe lo que se guindan atrás. Y se cayó. Y por allá, llegando a Caucasia, allá, se cayó por allá. Y otra mula que venía atrás le pasó por encima. Y el papá todos los días le decía, mi hijo, vuélvete al Señor, dame la hora, me tienes la mala. Mira, tratando de evitar esas cosas, ¿cierto? Porque uno cuando es joven, uno de los mitos es que cree que es inmortal, nada le va a pasar. Pastor, eso es usted que está viejo, eso es usted que no sé qué cosa. Amado, todos somos mortales. Un día vamos a morir. También nos cogen los años, también se nos sube el colesterol, y también todas esas cosas. Abre el ojo. Bueno, otro punto interesante de esta situación y que tiene que ver con el contexto. En medio de toda esta situación, el caos nacional, porque había muerto el gran líder Usías, y el pueblo triste, hubo una revelación. Isaías, usted ve los capítulos que están antes, 5, 1, 2, 3, hablando revelación de Dios. Pero a pesar de hablar revelación de Dios, yo digo hoy contextualizando, Isaías era un man chévere que iba a la iglesia y sabía de Dios y todo eso. Pero Dios no estaba contento solamente con que escuchara la voz de Dios. Dios estaba interesado en que él sirviera a Dios. Y ya ahora en el capítulo 6, cuando está pasando todo este caos, es que Isaías dice, Señor, estoy escuchando que necesita llevar un mensaje a la gente. Y ahí en medio de toda esta revelación que está en el capítulo 6, usted lo puede leer, que vio los ángeles, los serafines, adorando al Señor, que vio la grandeza de Dios. Él dijo, Señor, heme aquí. Cuando nosotros tenemos esa revelación de quién es Dios, nuestra decisión es, Señor, heme aquí. Pero cuando no tenemos esa revelación, entonces decimos, Señor, dame un favorcito, búscame esto, tráeme esto, lleva esto. Y Señor, ¿por qué no me... Señor, todavía yo andando 12 años con el mismo carro viejo, Señor, Señor. ¿Qué te cuesta a ti cambiarme el carro? O sea, pedir. Pero cuando tenemos la revelación de quién es Dios, entonces decimos, Señor, heme aquí.
envíame a mí. Porque hay gente que tiene una necesidad que yo no tengo. Y esa necesidad es Cristo Jesús. Necesitan conocer a Dios. Sí, hay una cosa que yo escuché. Si la gran necesidad del ser humano fuera plata, Dios nos hubiera mandado un economista. Si la gran necesidad fuera de construcciones, de estructuras, Dios nos hubiera mandado un ingeniero. Si el problema del ser humano fuera de enfermedad y de sanidad, Dios nos hubiera mandado un médico. Si el problema fuera mental o emocional, nos hubiera mandado un psicólogo. Pero como el problema del ser humano es de pecado, nos mandó un Salvador. Entonces, esa es la gran necesidad. Y usted conecta eso con todo. ¿Por qué la gente está tan vacía que quiere llenarse de plata? Porque no ha entendido, como lo tuvo hoy a Isaías, la grandeza de Dios. Cuando yo tengo la revelación de la grandeza de Dios, yo no ando detrás de cosas que no van a llenar mi vida eternamente. De cosas vacías. Como dice el profeta más adelante, crean ídolos y los adoran. Y dice ahí, son igual de vacíos a sus ídolos. Entonces a veces terminamos así. Ay, me perdonan, voy a después soltar una expresión, yo no estoy atacando a nadie, pero se me ocurrió así, ay, yo quisiera ser como Karol G. Yo quisiera ser como Karol G. ¿Y qué hizo Karol G? Anoche, como a las 11 de la noche, Milena y yo estaba abajo trabajando en el mensaje y Milena estaba arriba, yo no sé qué estaba haciendo, y en la calle se escuchaba un poco de peladita, pero desde el principio se la cantaron toda. La canción esta de Shakira, la última, ¿cómo es que se llama? No sé qué. Con Bizarrap. Se la cantaron toditas, unos piojitos de 12 años para abajo, a las 11 de la noche. Por toda la calle iban cantando la canción. Yo decía, increíble. Pero están imitando a sus ídolos. Y lo único que muestra eso es lo vacío que están en su corazón. Entonces, amados, el tema de que cuando nosotros buscamos la llenura en otras cosas, llámese dinero, llámese fama, llámese todo ese poco de cosas, muestra los vacíos que hay en nuestro corazón. El sexo. Estos días ayer sábado, el viernes estaba ahí en Salud Total reclamando unos medicamentos y llegó una persona mayor. Yo soy pensionado. Y yo no se estaba peleando, pero comenzó, como dicen por ahí, botó el chupo y comenzó a hablar de que él en toda su vida había no sé cuántas mujeres habían pasado por su vida y que eso sí, pero yo ni droga ni marica soy, pero todo lo demás sí y tal. Y él hablando del exceso y y de todo. Y yo lo miraba y decía, de eso ha llenado su vida. Y cree que es la gran cosa. Entonces, pero eso muestra lo vacío que está su corazón. Ahora, lo que estoy diciendo no quiere decir que entonces los que creemos en Dios y los que hemos encontrado esta revelación no nos interesen las demás cosas. Acuérdate, busca el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea, no hay problema. Voy a soltar algunas cosas así. O sea, yo no le veo problema a alguien que, como estos días estaba chateando con alguien, yo no le veo problema a un hombre que se quiere dejar los pelos por aquí, el cabello por aquí y hasta los del sobaco por ahí. Eso es problema, ese no es problema, ¿me entiendes? No, que pastor, yo tengo no sé cuántos tatuajes, a mí eso no me interesa, ¿me entiendes? Pero esas son añadiduras. Lo primero que tiene que estar en tu corazón es el Señor. Si el Señor está en tu corazón, si tú has tenido esa revelación del trono en tu vida, lo demás es pura nandel.
Y si las arandelas llegan o no llegan, no te das más la vida. Pero cuando tú estás pegado a la arandela, todavía ese carro viejo, todavía. No, sufres, te sientes desilusionado, Dios no te ama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y todo porque Dios no me ama. Pero todo es porque mi corazón está vacío. Pero cuando tú estás agradecido, cuando tú tienes el enfoque, Señor, gracias por mi carrito viejo. Gracias, Señor, por mi casa. Señor, no tiene la vista al Támesis, el Big Ben, no se ven nada de esas cosas. Pero aquí me haces feliz. Y te puedo adorar. Entonces, esa es la actitud de alguien que ha tenido la revelación de todas estas cosas. Y sabe una cosa, ahora le voy a soltar otra cosa. Cuando uno ve un hijo que es agradecido con todo lo que uno le da, entonces uno dice, este man se le puede dar más. Estos días que se iba Juan David para Cali, mi esposa decía, mijo, una maleta, que no sé qué cosa, qué tal. Le decía, mira, mi amor, compra una maleta que aguante, metela debajo del colchón, tirar para acá, él se va a montar en chalupa, él no le para bola a esas cosas. Pero mi esposa insistió, no, mi amor, es que mire, es que se le va a poner esto, que no sé qué cosa. Y bueno, le compramos una ahí como de... Pero si Juan David fuera de los que es ordenado, que agarra su maleta, que cuida las cosas, ¿usted cree que yo no le hubiera comprado una cosa mejor? Claro que sí. Yo le llevé la maleta. Mira, mijo, tu maleta. Así con el pie la movió. Chévere, papi, no sé qué. Y la volteó con el pie. Entonces lo mismo pasa con nosotros, ¿me entiendes? Por eso es que yo quería comprarle un saco, porque él no le presta atención a esas cosas. Mi esposo se ríe, pero ella sabe que yo se lo decía, mi amor, cómprale una tula. No, ¿qué tal? Porque es que yo lo veo, ¿me entiendes? Si él valorara las cosas, se le compra otra cosa más. Y lo mismo pasa con nosotros, amado. Si Dios nos viera que estamos contentos con lo que tenemos, Señor, gracias por mi carro viejo, Señor, y no sé qué cosa. Dios dice, no, pero voy a darle una cosita mejor a este man, oye, para que no ande varado cada ratico. Pero, vuelvo y digo, las arandelas donde no tenemos que estar enfocados. Ahora, en medio de esta revelación, como les digo, él tiene la revelación del trono de Dios. Y es interesante porque, ¿qué ocurre? Usías, el rey, se baja de su trono porque se murió. Pero Dios estaba interesado en poner otro rey ahí y ese rey era él. O sea, hay cosas en nuestra vida que Dios destrona de nuestro corazón. Ahora, ese trono es un lugar donde fluye autoridad, donde hay control, ¿me entiendes? Si en el trono de tu corazón lo que está es la plata, tú solo vives y vives en función de la plata. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a hacer lo posible para destronar de tu corazón el ídolo de la plata. El ídolo de la plata. Y como muchas cosas, amado, a veces hay gente, desafortunadamente, que hace de un ídolo cosas que Dios le dio. Por ejemplo, ojalá que no haya pasado esto, pero hay gente que sus ídolos es el pastor. El pastor se vuelve un ídolo para ellos. Y un día te encuentras mal parqueado el pastor. Hasta ahí llegó el ídolo. Y te apartas de Dios. Oye, espérate un momentico, lo que Dios te está mostrando es que ese ídolo que pusiste en el lugar, que solo tiene que estar Dios,
es un ser humano y no es Dios. Allí no tiene que estar el pastor, allí en ese lugar, en el trono de tu corazón, tiene que estar Dios, que gobierne tu vida. Ahora, bueno, los pastores fuimos puestos para ayudar a la gente, para edificar, como dice Efesios, para equipar a los santos, para todas esas cosas que dice la Escritura, para guiarnos, si es verdad, si es verdad. Pero eso que Dios te dio para ayudarte, no puedes convertirlo en un ídolo. ¿Me entienden? Entonces ya no es el Señor me dijo, sino el pastor me dijo. Entonces, nos desenfocamos. Yo no tengo autoridad. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, esta agua se convierte en vino por mi palabra. ¿Quién eres tú? Pero cuando Dios dice, esta agua se convierte en vino, se convierte porque se convierte, porque Él sí tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Entonces, tenemos que diferenciar quién tiene la autoridad para saber quién está en el trono de nuestro corazón. Y en el trono de nuestro corazón debe estar el que tiene toda autoridad y todo poder. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Entonces, Uzías tiene esa... Bueno, ocurre eso. Él se ha entronado como el rey de todo, el que controla, el sabio, el infalible. Y resulta que Dios lo quita de ahí para ponerse, para que Isaías tenga la revelación quién está en el trono, quién está al control. Y son nuestras peleas. Yo quiero, pero Dios dice otra cosa. Y ahí viene el pulseo ese entre Dios y nuestra voluntad. Y como una cosa que pasó, mi esposa lo cuenta, que cuando estábamos de misioneros en República Dominicana, que mi esposa decía, mijo, vamos a orar, vamos a comprar un juego de comedor, pero el juego de comedor tiene que ser de 6 puestos, porque van a llegar, nosotros atendemos gente y no sé qué cosa. Entonces, bueno, sí, mi amor, listo, vamos. Teníamos el dinero y bajamos. Nosotros vivíamos en un lugar que se llama Jarabacoa, que está alto, y bajábamos a La Vega, sobre el nivel del mar, y ahí en la carretera se conseguían muebles económicos y buenos. Era donde todo el mundo iba a comprar. Entonces fuimos, comenzamos a mirar y mi esposa encontró el que le gustaba y el que quería. Y no el que nos alcanzaba, porque a veces tú quieres cosas, pero la plata no te alcanza. Y nos alcanzaba la plata para eso. Pero el único problema era, nosotros teníamos un carrito de esos que le llaman station wagon, o sea que es automóvil, pero en la parte de atrás tiene como camionetica, como el espacio. Y ahí no nos cabía la mesa y esas cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a regresar a Jarabacoa y hay un pastor que tiene una camioneta que tiene platón atrás y le decimos que nos ayude para traernos eso. Listo. Entonces, Señor, nos los guarda, venimos mañana. Listo. Y esposa contenta. Y cuando llegamos a la casa, en la puerta de la casa había un juego de comedor, una mesa. Qué rabia la de mi esposa. ¿Y por qué todo tiene que ser lo que tú digas y no lo que yo quiero? Yo me la quedé mirando y dije, Señor, mi amor, eso es gratis. No, pero yo quería la mesa. A veces nosotros somos así. ¿Pero por qué me diste si yo quería esto? Yo quería? Así como los niños cuando hacen pataleta. Así nos ponemos nosotros. Porque en el trono en ese momento no está el Señor, sino el yo. Yo quiero, yo. Y era interesante porque esa mesa nos combinaba con lo que teníamos. Cuando yo la vi puesta, yo dije, nos combina con esto. Pero no, mi esposa estaba brava en ese momento. Y después yo, sí, es verdad. Lo que Dios diga. Y bueno, ahí se bajó el yo y dejamos que Dios reinara en eso. Él también siempre va a mostrar su control.
¿me entiendes? Que Él puede hacerlo y que tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero Él quiere que nosotros nos dispongamos, que bajemos el orgullo, que dejemos que Él sea el que logre. Ahora, cuando Él está ahí en control y estamos medio desubicados, nos sentimos perdidos, porque no era como nosotros lo imaginábamos. A veces tú te has hecho una película, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando llegamos y arrancamos el proyecto de Turbaco, no, nosotros vamos a arrancar en Turbaco con la experiencia que ya traíamos de haber plantado otras iglesias y todo. Llegamos a Turbaco y vamos a comenzar este grupo y la meta es que en 2 años tengamos un grupo de 300 más o menos, no sé qué cosa, y en el 5.º año compramos el lugar, Eso eran nuestros planes. Ya vamos para 8 y no hemos pasado de 120 entre niños y adultos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa, Señor? Y la respuesta es, no es como tú piensas y como tú planeas, es como yo planeo. Como yo planeo. Pero mientras estemos parados en lo que yo quiero, yo me siento perdido. ¿Para dónde voy? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Yo había calculado, no sé qué cosa. Sí, tú, pero no es la visión que yo tengo. ¿Entiendes? En esos instantes se nos mueve el piso. A veces pasan cosas. Tengo un uñero, ¿no? Y ya el médico me dijo que ese uñero me echo este líquido y en 3 días estoy sano. Y va el 5.º y el dedo más hinchado todavía. ¿Pero por qué? Se nos salen los planes de control. Dios está mostrándonos quién tiene el control. Y lo que necesitas tú es decirle, Señor, bueno, esto se ha alargado, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? No con el dedo. ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo, Señor? Porque todo el pueblo de Israel se sintió así cuando murió Usías. Y fíjate, la actitud de Isaías es, me rindo a Dios, Señor, heme aquí. Y entonces se dispuso a realizar lo que Dios le había mandado hacer. ¿Sabes? Y fíjate, no les dijo, como en el caso de Abraham y todos estos hombres, te multiplicaré, te prosperaré, te voy a mandar también a gente que no te va a entender lo que dices, como el otro profeta también. Gente terca, le dijo a otro. Gente cerrada, tú les hablarás y no te van a entender. Imagínate. Y eso hizo que Isaías cambiara. No, Señor, para allá no voy. Si son con gente difíciles, heme aquí, Señor. Y saben, amado, este año es el año de la movilización. Hay cosas, yo le decía a Claudia, no te preocupes, nosotros tenemos un plan. Pero el plan perfecto lo tiene Dios. Deja que Dios fluya, que Dios lo haga como Él lo va a hacer. Y va a ser de bendición. Y así fue ayer. Así fue ayer. Pero hay que rendirse a Dios y dejarse usar por Dios. Y yo, sabe, en esta mañana quiero decirte, de acuerdo a lo que Dios viene hablándonos, de movilizarnos, deja que Dios te guíe. A quiénes alcanzar, cómo movilizarlo. A veces tú tienes tu plan y ahora le digo a todos los vecinos, y ahora que, vecinos, a las 9 salgo para la iglesia, todos tienen que estar listos. Y cuando te levantas, cuando salen a las 9:15, todo el mundo está escondido. Que las cosas no salen como tú querías. Pero ríndete. Entonces, y deja que tal vez sea el próximo domingo el que puedas movilizarlos. Pero no dejes de insistir, como Dios no ha dejado de insistir por ti y por mí. Amén.
quiero nuevamente invitarte a que dejes que Dios confirme ese llamado que está haciendo a tu vida. Porque sabes una cosa, dice la Escritura, que Dios nos ha dado a todos el ministerio de la reconciliación. A veces, pastor, ¿y yo para qué voy a servir? Bueno, yo no sé en este momento, pero dice la Biblia que a todos nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos da la posibilidad de compartirle a otros para que se reconcilien con Dios. Todos lo tenemos. Habrá gente que puede hacerlo más fluidamente. Hay gente que se... una vez lo entendí de esta manera. Hay gente que se para en un bus y abre su boca y todo el mundo llora. Y hay otros que se paran en un bus y todo el mundo lo levanta tomate. Es un llamado. Es algo especial que Dios les ha dado a ellos. Pero también deja que Dios lo vaya haciendo. Fíjate, lo estábamos hablando, mi esposa cuenta que el domingo pasado contaba que la pusieron a trabajar con niños. Y ella dijo, estos peladitos están en peligro. Después de 15 minutos yo los cogoteo. Y hasta el sol de hoy Dios ha transformado su corazón y le ha colocado pasión para servirle a los niños. Tal vez no es lo que tú te encontrabas dispuesto, disponible, lo que te gustaba. Tal vez no. Pero tal vez es donde tú has dicho, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Señor, nunca he trabajado con pilotos. Voy a hablar así, una cosa como que creo que es rara aquí. Pero si tú quieres que alguien les predique a los pilotos, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo veo todo ese poco de pelados peludos, todos visten de negro, todos con los ojos así, y todos miran al piso. Yo no sé qué decirles, pero si tú me quieres utilizar con ellos, heme aquí, envíame a mí. Voy a decir otra cosa, no sé si alguno tiene ese tema, pero lo voy a decir. De pronto Dios quiere hablarle a alguien. Tal vez tu tema sean los gallos. Y hay alguien que necesita compartirle a los galleros. Y tal vez tú puedas decir, Señor, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. No sé, hay tantos lugares donde Dios puede utilizarte. Solo falta que tú digas, Señor, heme aquí. Y yo siento que en estos días hay gente que Dios está confirmándoles el llamado. Y sabe una cosa, amado, no necesitas saberlo todo. Dios equipa a los que están dispuestos. Tú le dices, Señor, heme aquí, y Dios va a comenzar a darte los dones, los talentos que necesitas, la gracia para hacerlo. Ahora, si tienes un talento y quieres usarlo, también puede usarlo Dios. No es un orden. Pero si no lo tienes, no temas. Dios te va a equipar. Ahora, quiero invitarte a los que han sentido en su corazón que esta palabra ha sido para ellos. Voy a ponerte un momentico en pie y cierra tus ojos ahí. Y puedes decirle al Señor, Señor, este mensaje tiene que ver conmigo. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.